Listo, entonces cierran videos, cierran audios y me quedo yo compartiéndoles cualquier pregunta que quieran hacer, la pueden hacer. Vamos primero a explicar la relación entre preguntas y objetivos. Allí tenemos la pantalla compartida. Bien, ok. La investigación, como casi todos sabemos, se inicia siempre con esa relación entre qué voy a hacer, qué voy a hacer, hacia dónde quiero llegar, cuáles son los caminos que voy a tomar. Y esa respuesta o la respuesta a esas preguntas me las da tanto los objetivos como la elaboración de las interrogantes. Empecemos por el objetivo general. El objetivo general va a tener relación directa con el método. Por eso ahora ustedes van a hacer un primer objetivo general y luego cuando ya tengan consolidado el método con el cual van a trabajar, entonces habrá un ajuste allí. Siempre, perdón, todos los objetivos comienzan con un verbo en infinitivo. Eso no es nuevo para ustedes, eso lo sabemos todos. Ese verbo me dice qué es lo que voy a hacer. Generar, producir, analizar, interpretar, caracterizar, etc. Y en cuanto al objetivo general, debe tener una relación directa entre el objetivo, el título y la pregunta general. No es que voy a plantear un título en el objetivo general, voy a plantear otra cosa y en la pregunta otra cosa. Si el título es, por ejemplo, vamos a plantear un título, ¿alguien me puede dictar un título allí? Y así le hacemos la pregunta y los objetivos, los objetivos. Profe, ¿me permite? Sí, por favor. La regulación emocional en la educación inicial. Perfecto. Y además Un está estudio desde la... cortico. ¿Está ahí? Ya va. Regulación emocional Emocional en la educación inicial. en la educación inicial. Un estudio. Un estudio de la construcción social desde el análisis crítico del discurso. Mija, María, ¿por qué? Ok, aquí tenemos un título. Perfecto. Eh, Recuerden que cuando ustedes estén escribiendo, el corrector del computador no les va a corregir cuando se escribe en mayúscula sostenida, por lo menos el que yo tengo, no me las corrigen. Me dijeron ayer que habían unos que sí corregían la mayúscula sostenida. Y cuando se está escribiendo en mayúscula sostenida, la mayúscula, perdón, lo que lleva acento se coloca el acento. Bien, tenemos este título. ¿Qué hago para elaborar el objetivo general? Me copio el título, ¿vale? Me lo llevo al objetivo general, que es lo primero que yo voy a hacer. Entonces, obviamente lo acomodo, le pongo en tipo oración. Claro, no me voy a dedicar fíjese que arriba está análisis y no, pero en minúsculas sí me lo corrige. Entonces, generar, vamos a colocar ese verbo, generar elementos teóricos. Vamos a colocar un objetivo general allí a lo loco, ¿no? Generar elementos teóricos sobre la regulación emocional en la educación inicial
desde, y tenemos que cambiar un estudio de la construcción, entonces, desde la construcción social del análisis de discurso. Ya decimos que es educación inicial, pero lo debemos ubicar en qué contexto, ¿cuál es su municipio? Ipiales, Nariño. Del municipio de Ipiales, del departamento de Nariño, Colombia. Fíjense que el objetivo general tiene todos los elementos que le dan al lector de qué municipio es, ya te doy derecho a palabra, profe Andrés, de qué municipio es, en qué contexto específico como es educación inicial. El objetivo general tiene que tener todos los elementos, el título no. El título en este caso es solo regulación emocional hasta análisis crítico del discurso. Profe Andrés. Profe, discúlpame, una preguntita. ¿Recomiendas utilizar la taxonomía de Bloom, entendiendo el marco jerárquico de No, los verbos? Buena pregunta. La taxonomía de Bloom es una taxonomía pedagógica. Pedagógica. Eh, los objetivos de investigación, los verbos de los objetivos de investigación son distintos a la taxonomía de Bloom, aunque algunos nos pueden servir. Lo único que de la taxonomía de Bloom nos sirve es para ir de lo particular a lo específico, de lo específico, perdón, de lo general a lo específico y de lo específico a lo general. Eso sí nos sirve. Se puede tener como referente, pero es muy pedagógico porque Bloom escribió su teoría para la enseñanza, no para la investigación. Listo. De todas maneras, en red Listo, profe, gracias. y de todas maneras ahorita y en el transcurso de esta unidad curricular le voy a ir trabajando los verbos. Bien, entonces tenemos el objetivo general. ¿Cómo se hace la pregunta general? Mire, fíjese, otra vez, corto, copio y me voy a la pregunta, la pego. ¿Y cuál es la diferencia? Dice, la pregunta general lleva entre signos de interrogación el sintagma que determina la pregunta, el objetivo general y el contexto completo. Vamos a inventar aquí un sintagma porque, profe, recuerde la de este título, que esto es un ensayo, de repente le puede servir, ¿no? Entonces, hacemos la interrogación de la pregunta y decimos cómo, no, qué elementos permiten, quitamos la mayúscula aquí y ya tenemos la pregunta y colocamos el signo final de interrogación. ¿Ven lo fácil que es elaborar preguntas y objetivos y títulos? Ya tenemos isomorfismo o tenemos hilo conductor entre el título, vamos a bajar esto, entre el título, objetivo general y pregunta de investigación. Ya lo tenemos. Ahora Aunque viene, ahí redundaría nuevamente en elementos, ¿no? ¿qué elementos permiten generar? Ajá, entonces, no, entonces sería, vamos a ponerle, perfecto. ¿Qué categorías permiten generar elementos teóricos sobre la regulación de la educación? ¿Listo? Hay que tener ese cuidado que no aparezcan palabras repetidas, eso es común cuando se está iniciando. Ahora, los objetivos específicos salen de este objetivo general. Entonces, copiamos, pegamos acá, ya tenemos acá el objetivo general pegado, entonces le quitamos generar elementos teóricos. Entonces, ¿cuál sería el primer objetivo para esto? Sería interpretar, obviamente que yo voy a correr por efectos del tiempo, interpretar en las prácticas pedagógicas. Eso no es que es así necesariamente, ¿no? Pero por efecto de ejemplo. Interpretar en las prácticas pedagógicas la manera como los docentes
abordan la regulación emocional en la educación inicial. Ya eso no, lo demás no lo colocamos porque el análisis crítico del discurso es lo que el investigador va a hacer. Ya aquí no necesitamos el contexto porque lo tenemos allí. Y hago la segunda pregunta porque este objetivo es para que ustedes entiendan cómo se elaboran las preguntas y objetivos y no voy a hacer los tres objetivos, obviamente. Nos copiamos este objetivo 1, lo llevamos para las preguntas específicas y entonces elaboramos el sintagma de la pregunta. Aquí sí aplica muy bien cómo se pueden interpretar las prácticas pedagógicas y ya lo tenemos. ¿Vieron cómo se hace la relación entre preguntas y objetivos? Es fácil si yo entiendo que eso es un corte y pegue, que no puedo tener nada en una pregunta que no esté en el objetivo, que no puedo tener un objetivo que no esté en la pregunta. Y ya aquí, en su lado derecho, en el comando revisar, tienen explicadito cómo se hacen los objetivos en la pregunta. ¿Vale? O sea, esto para entenderlo se tienen que poner a elaborar, porque uno no aprende a hacer preguntas y objetivos. Es como, por ejemplo, cuando uno quiere aprender a hacer arroz con pollo. No lo va a aprender a hacer porque otro se lo diga, sino que se ponga a hacerlo, aprende a hacer el arroz con pollo. Mientras tanto, sabré de la teoría, pero la práctica para hacer el arroz con pollo tengo que sentarme a hacerlo. Entonces, igual aquí. Para la tarea 1, ustedes van a hacer un primer ejercicio, no importe cómo les queda, no se preocupen cómo les vaya a quedar, siempre y cuando ustedes corten, peguen el título al objetivo general, del objetivo general van a la pregunta, luego van a los objetivos específicos y luego de los objetivos específicos elaboran las interrogantes específicas. Eso es una simbiosis, diría, o sea, es algo que se integra en conjunto. Dejo de compartir aquí las preguntas. Recuerda que estamos grabando, entonces vamos con el tiempo limitado y vamos a revisar el capítulo 2, todo lo que son los antecedentes. Bien, vamos a abrir aquí la pantalla, si es necesario abrirla un poquito para que la tengan mayor visibilidad. Entonces, fíjense que aquí les traigo cómo elaborar un objetivo general. Todos los objetivos general van a ser, generar aproximaciones teóricas, generar o producir, construir elementos teóricos como el que hicimos ahorita, generar metodologías orientadas a tal cosa, proponer un modelo teórico, un modelo pedagógico, un modelo didáctico, diseñar un programa, contrastar teorías para X cosa, generar una metodología innovadora, elaborar situaciones didácticas para la enseñanza. En el caso del profe que va a trabajar con investigación-acción, este puede ser un objetivo general. Elaborar situaciones didácticas para la enseñanza de tal cosa. Claro, pero eso, cuando uno empieza a elaborar los objetivos, algunas cosas le sirven para los específicos, algunos sirven para los objetivos generales. Proponer estrategias pedagógicas, es decir, esto tiene que ver con los verbos, el uso de los verbos, más nada, el uso de los verbos y el uso de qué voy a hacer. Voy a hacer una aproximación teórica, voy a hacer elementos teóricos, voy a producir un modelo pedagógico, didáctico. ¿Qué voy a hacer al final? ¿Hacia dónde va a ir mi investigación? Eso es lo que tiene que ver con esta parte. Los Eh, propósitos, ajá, ¿escuchamos? doctor Arellano, ¿podemos volver, por favor, a la anterior? Ahí. Em, en este punto, ¿sigue siendo válido lo que se mencionó en la sesión anterior? Que, por ejemplo, uno podría comenzar con proponer un modelo teórico, pero después le cambian a proponer, a elaborar situaciones didácticas, o esto sí, digamos, el objetivo general debe quedar fijo desde el comienzo. El objetivo general es lo que menos queda fijo desde el comienzo. Queda
Por ejemplo, yo tengo un estudiante ahorita que tenía como objetivo general construir un modelo pedagógico, pero resulta que cuando está en los análisis, pues ella ya está en análisis, terminando análisis, valga la repetición, este análisis no le dio para un modelo pedagógico, le dio más para construir una aproximación teórica, o sea, algo mucho más sencillo, aunque las aproximaciones teóricas son eso, aproximaciones, y hay que generar una teoría como hasta la mitad, pero le dio para eso, pero no le dio para todos los elementos que ella pensaba. Entonces, hasta el final, todo puede ¿No? cambiar. No, Camilo, decirle a mi mamá que es que yo a las 12:30 me voy. Traten de cerrar los micrófonos, porque salen los líos familiares. Profe. Bien, entonces nos vamos a ver. 12:30 se va. ¿Qué hora? Traten de, profe Del, que está por allí, que No, claro que tiene está enferma. el micrófono abierto, No creo, ya está. y ya esta pantalla, esta aplicación sí me cuesta para cerrar micrófonos, aunque lo puedo hacer, pero me pierdo. Por favor, cierren los Profe, micrófonos. una preguntita. Ajá. Si es un método de investigación cualitativa, ¿se debe surgir al objetivo, surge como proponer o construir, así sea modelo de investigación cualitativa, cualitativa? No, el verbo general tiene que ver más con lo que ustedes aspiran, con lo que uno aspira como investigador. Eso no tiene que ver con el método. Los elementos del objetivo sí luego se adaptan al método. El verbo tiene que ver más con lo que yo aspiro. Ahora, los Mamá, estoy con objetivos, audífonos, estoy en una clase, no le puedo escuchar. pero nosotros aquí sí lo estamos escuchando, profe Del, tiene abierto el micrófono. Lo que pasa es que lo tienes como Del. Cierra el micrófono, porfa. Ahora, los objetivos específicos sí dependen mucho, el objetivo 1 y 2 dependen mucho del método de investigación, por eso esos objetivos se adaptan cuando se selecciona el método. Uno los tiene, pero casi que los adapta. Ahora, el general sí depende tanto del método como de las aspiraciones del investigador. ¿Vale, profe? Bien, el investigador Gracias. a nivel doctoral, el investigador a nivel doctoral, tiene que trabajar buscando entender su objeto de estudio y formarse en su objeto de estudio, convertirse en un experto en su objeto de estudio, como yo le decía en texto académico, es decir, ustedes se van a formar en sujeto de estudio, se gradúan como doctores y ayer se lo decíamos a uno de los participantes que sustentaba la tesis, que además es rector, que tiene que su gran oficio ahora es formar a su maestro en ese gran objeto de estudio que son los procesos cognitivos. Es decir, el investigador, uno cuando se forma en un objeto de estudio es para formar a otros. Entonces, ese es el gran reto epistemológico. La epistemología es la formación teórica del investigador y hay un capítulo destinado a ese asunto que es el marco teórico o marco referencial. La dimensión ontológica tiene que ver con el problema general, con el problema que genera el ser. El ser es el problema que genera ese objeto de estudio. A veces no es tan fácil conseguir ese problema, pero en educación casi todos los problemas los producimos nosotros, porque somos tan malos enseñando que los alumnos no nos entienden. Entonces es un problema de prácticas pedagógicas, es un problema de unos procesos de enseñanza obsoletos que el estudiante no lo entiende y ese casi es la dimensión ontológica, el ser del problema que vamos a investigar, el ser del objeto de estudio que vamos a investigar. Eso y esto tiene que ver con el capítulo 1 de la investigación. La dimensión metodológica, eso sí lo entiende uno muy fácil, pues son los procedimientos y tiene que ver con el capítulo 3 de la investigación. Ojo, esto... Doctor Arellano, Ajá, ¿lo escuchamos? disculpe, vuelvo a la dimensión ontológica mencionando lo que usted acaba de comentar porque es bien interesante y es bien complejo.
en el sentido de, claro, dónde está el problema? Ese sería como el quid del asunto, ¿dónde está el problema? Y entonces uno podría pensar, o desde ciertos puntos de vista, desde ciertas investigaciones, el problema es el estudiante. Desde otros puntos de vista, el problema está en el docente, pero viene un tercer elemento que podría ser, el problema está en el proceso. Entonces, mire, el solo hecho de uno establecer desde dónde yo voy a abordar, desde dónde yo, desde lo que he investigado, voy a suponer que está el problema, me da, digamos, como en qué me voy a enfocar, en el estudiante, en el proceso, las prácticas, la parte institucional o en la parte docente. Diría yo así de manera general que son como los tres factores que intervienen en el proceso educativo, ¿no? Y dijiste una palabra, profe Jairo, clave, enfocar, el foco. ¿Dónde voy a poner el foco? Por eso es que no es gratuito que yo dejo de último la discusión, análisis y estudio de la caracterización del objeto de estudio, del capítulo 1. Eso le vamos a dedicar un tiempo, ok, en esta unidad curricular, pero no vamos a hacer nada de esa caracterización del objeto de estudio en esta unidad curricular. Ese es un trabajo que les va a quedar. ¿Por qué? Porque para yo entender ese foco de investigación, ese ser, esa ontología, tengo que conocer el problema, tengo que conocer el tema. Y uno de los grandes errores, y lo decía yo ayer en la discusión de la presentación de una tesis doctoral, que cometemos nosotros como profesores de doctorado del área de investigación, es colocar al estudiante o poner al estudiante en condiciones de elaborar un capítulo 1, una dimensión ontológica sin conocimiento del objeto de estudio. Es un error que se comete en maestría, en especialización, en pregrado, en todo. Y esa dimensión ontológica, poner el foco, como nos dice el profesor Jairo, diría yo, es que para poner el foco en algo yo tengo que conocer ese algo. ¿Vale? Entonces, no es casual que dejemos la ontología para la próxima sesión, para el próximo encuentro, el próximo sábado, para explicar, o el tercer sábado. ¿Por qué? Porque aquí no vamos nosotros en esta unidad curricular, no hay ninguna tarea del uno, de ese gran capítulo 1 o de esa gran sección 1, eso queda para ir avanzando hacia seminario de investigación. Claro, porque hay que poner el foco y me gustó mucho esa intervención porque cuando yo quiero focalizar algo, lo debo conocer. Yo no puedo focalizar aquello que no conozco. Y ese otro elemento, la metodología, pues sí la vamos, ya no nos va a dar tiempo de abordarla hoy, pero tenemos el tiempo para hacerlo. La dimensión teleológica tiene que ver con los fines, son los objetivos de investigación. Esto que hicimos previo a estas diapositivas, lo primero que hicimos, la relación entre pregunta y objetivo, eso es teleológico. Cuando yo establezco los objetivos, mis propósitos, hacia dónde voy, estoy haciendo algo teleológico que no es otra cosa que poniendo los fines de la investigación. Y la axiología la van a conseguir o aparece en el documento escrito y se va a desarrollar a lo largo de todo el proceso investigativo porque tiene que ver con todos los aspectos éticos que el investigador va aflorando. Es decir, si uso inteligencia artificial, que hoy día existe, la debo usar bien utilizada. O sea, todos esos 5 elementos conforman su tesis doctoral. Ahora, no es que van a tener un subtítulo que se llame ontología, otro subtítulo se va a llamar metodología, si lo tienen, pero el capítulo epistemológico lo llamamos marco referencial. La sección teleológica o el momento teleológico lo llamamos objetivos o propósitos de la investigación. Bien, y en ese sentido, el marco referencial, que tiene que ver con todo lo epistémico, pues entonces tenemos los antecedentes, aquí tienen un ejemplo. En España, Cayo, fíjese, tenemos el país, tenemos el autor, tenemos el año, un estudio doctoral de la Universidad de Huelva. Aquí tenemos el título en cursiva, tenemos el objetivo, el paradigma, toda la parte metodológica, los resultados, la conclusión y los aportes al estudio. Es decir, aquí tiene
todos los elementos que debe tener un antecedente. Por eso me interesaba grabar también esta sesión, porque cada vez que ustedes no entiendan algo, deben ir al video. Deben ir al video. Bien, entonces estos serían los antecedentes. Luego tenemos el marco teórico como tal, la teoría como tal, que tenemos las teorías base. Todo esto es epistémico, le coloqué allí para que sepan que esto es la epistemología. Esas teorías base son los grandes aportes de todo lo que los investigadores en el mundo han hecho desde Aristóteles para acá, desde Platón para acá. Tenemos esas grandes teorías. Ya son teorías conocidas, algunas que están surgiendo nuevas, como por ejemplo la teoría de la interculturalidad crítica de Catherine Walsh, pero son teorías que ya están hechas y lo único que hacemos nosotros es traerlas al estudio y establecer la relación con el mismo. Entonces, por ejemplo, en un estudio sobre los saberes previos de los estudiantes y la práctica pedagógica en el área matemática, tenemos aquí dos ejemplos de teoría base: las teorías de las situaciones didácticas de Gay-Brosseau y el enfoque sobre ontología y epistemología matemática de Jean Piaget. Esos son ejemplos de teorías. Y los fundamentos teóricos de apoyo, fíjense que surgieron del título: los saberes previos de los estudiantes para el aprendizaje de las matemáticas y las prácticas pedagógicas en el área matemática. Y esto se sustenta con autores básicamente de artículos, tanto de vieja data como de reciente data. Aquí es fundamental traer artículos del 2026, que ya hay bastantes publicaciones, artículos del 2025 y jugarse con artículos del 2020, del 1980, de lo que se consiga, es fundamental. Bien. Entonces, aquí vemos, déjame abrir. ¿Ok? Entonces aquí vemos, y van a tener en este material que les subo ahora a la plataforma, algunas de las teorías. Tenemos la teoría del condicionamiento operante de Skinner, el desarrollo cognitivo de Piaget, la teoría sociocultural de Vygotsky. Aquí tienen 1, 2, 3 páginas de las teorías, algunas de las teorías más importantes, por lo menos las que yo manejo y las que yo conozco, ¿no? Hay muchas otras y eso depende de cada tema de investigación. Luego vamos a cerrar esta explicación con todo el proceso que implica el desarrollo de la tesis doctoral. Eso es fundamental porque ustedes tienen que entender que lo primero que hacen es la preparación del proyecto en estas unidades curriculares. Ustedes tienen texto académico, competencias investigativas, seminario de investigación 1 y seminario de tesis 1 para elaborar el proyecto de investigación. Cuando ya lo tengan listo, y ojo aquí, para poder aprobar seminario de tesis, que es la última unidad curricular, el proyecto debe estar elaborado en un 70-80%, porque ahí entran a la fase 2, que es tutoría 1. Luego de tutoría 1, ya ahí se enfrentan al tutor, el tutor les revisa, les manda a cambiar, les quita, les pone, y aquí ustedes tienen que manejar muy bien la investigación, porque el tutor entra a conocerla, ¿sí? El tutor no conoce hasta ese momento la investigación. Y de repente, de entrada, uno, por desconocimiento, le puede cambiar algo al estudiante que no se puede cambiar, ¿sí? O le puede incorporar aspectos que no se pueden incorporar, por lo menos todavía. Entonces, aquí ustedes tienen que manejar muy bien la investigación para esa discusión en tutoría 1. En tutoría 1 completa el proyecto. Lo que les falta son 3 meses de tutoría 1, ese sí dura un poco más de tiempo, y luego van a la inscripción del proyecto. Inscriben el proyecto y aquí pasan primero por aprobación de la comisión doctoral para ver si este proyecto cumple los requisitos de investigación del doctorado. Si cumple, pasan a la siguiente fase, que es la asignación de jurados y defensa del proyecto de la tesis doctoral. Aquí
Fíjese, algo importante para el uso de la inteligencia artificial, fíjese que yo esto lo pedí a inteligencia artificial que me elaborara esta lámina y aquí colocó, por ejemplo, revisión y orientación del anteproyecto con él o la tutora. En investigación doctoral no hay anteproyecto. Eso es una locura, perdón, una de las bobadas que pone la inteligencia artificial, pero no lo quise cambiar para explicarles también a ustedes. Porque en investigación doctoral se presenta un proyecto y luego la tesis. Entonces, una vez que le asignan los jurados, ustedes van a una defensa que puede ser presencial o virtual, eso lo decide la universidad. Luego entran a tutoría 2, que es donde ya aprobado el proyecto, entran a tutoría 2, que es la valoración de los instrumentos. Casi todo el mundo aprueba el proyecto ahora con que la comisión de tesis doctoral va a revisar primero todo. Luego le aprueba, empieza tutoría 2, esto también dura más o menos 3 meses, y entre tutoría 1 y tutoría 2 hay un lapso académico, pero entre tutoría 2 y tutoría 3, que es la presentación y revisión de la tesis, hay más o menos 8 meses. Es decir, ustedes entre tutoría 1, tengo que controlar el tiempo, si no quedan 5 minutos, entre tutoría 1 y tutoría 2 tienen un espacio sin tutor, más o menos como un lapso académico. Y si requieren del tutor, deben pagar los honorarios profesionales. Pero en tutoría 2 y tutoría 3 van a durar más o menos de 7 a 8 meses elaborando y desarrollando su tesis doctoral y ustedes tienen que asumir o el pago del tutor, en este caso, o un asesor externo que les ayude, porque aquí sí se requiere, fíjense, todos esos 10 pasos para llegar a lo último, que es la publicación en la biblioteca de la universidad, llegar a la defensa, todo eso es un trabajo que requiere, que eso no lo hace uno solo. Yo creo que les comentaba que yo tenía en mi investigación doctoral, tuve 3 asesores, uno metodológico, aunque yo ya manejaba muy bien la metodología, uno teórico y mi tutora que era pagada por la universidad. Siempre los tutores los paga la universidad. Entonces, bueno, con esto cerramos diciéndoles que todo este proceso de investigación requiere disciplina, constancia, deben enamorarse de ese objeto de conocimiento y cada paso es un avance para producir algo que les sirva a ustedes, tanto a ustedes como a la comunidad científica. ¿Alguna pregunta para cerrar esta sesión? Bueno, tengan las preguntas, cerramos sesión, tenemos las 10. Aquí sí se tiene que convertir el video. Entonces, eso dura más o menos 10 minutos. Volvemos a las 10:20, ¿vale? A las 10:20 nos incorporamos de nuevo por el enlace de Jitsi Meet, porque vamos a una sesión no grabada, la tercera sesión, y esa sesión nos duraría el tiempo que dure la discusión. ¿Vale? Nos vemos a las 10:20 completo. Vamos a las 10:20, ¿vale? Por Jitsi Meet. ¿Listo? Nos vemos. Tomen Listo, café, doctora Adriano. descansen y nos vemos. Bueno, hasta Sí, luego, doctor. doctor.